La igualdad no se conquista de una vez para siempre. La igualdad se conquista día a día, paso a paso, lucha a lucha. No basta con proclamar la igualdad en los parlamentos, en las leyes o en los discursos políticos. No se garantiza solo en las empresas ni en los consejos de administración, tampoco se limita solo a los hogares. La igualdad se ha conquistado también en actividades y lugares menos visibles, pero no menos trascendentes dentro del campo del deporte. En las pistas, en los pabellones, en las canchas o en los campos de fútbol. Allí durante demasiado tiempo las mujeres fueron relegadas al papel de meras espectadoras. Allí donde se decía que su lugar estaba en las gradas y no en el terreno de juego. Allí donde tuvieron que demostrar golpe a golpe, punto a punto, carrera a carrera, que su talento, su esfuerzo y su pasión eran tan legítimos como los de cualquier hombre. El deporte femenino en sí mismo es una epopeya de resistencia y dignidad. Durante la dictadura franquista, una ley de 1944 llegó a prohibir que las mujeres jugaran al fútbol, como si el balón fuera patrimonio masculino. La cultura de la época confinaba a las mujeres a la gimnasia recreativa, a la práctica delicada, sin derecho a competir ni a soñar en grande, a ponerse límites. El voleibol, por sus características, se convirtió así en una actividad apropiada para el impulso igualitario de la mujer en el deporte. No se trataba solo de golpear un balón por encima de la red, era afirmar con valentía que las niñas y las mujeres también tenían derecho a la fuerza, al esfuerzo, a la disciplina y a la emoción de la competición. Practicarlo en aquellos años era un gesto heroico, una forma de romper silencios y demostrar que la pasión por el deporte no entiende de géneros. En este contexto, cada niña que se calzaba una zapatilla y que golpeaba un balón de voleibol estaba diciendo sin palabras: yo también puedo, yo también tengo derecho. Era un acto de valentía, un gesto de rebeldía. El deporte es para disfrutarlo, y ya aparte de lo saludable que sea el deporte y tal, el vóley pues te da unos valores, una disciplina, un compromiso, el saber estar con compañeros, el saber, bueno, pues afrontar ciertos aspectos que después terminas transmitiéndolo a lo largo de tu vida. Entonces, por favor, que disfruten, que practiquen vóley, que se animen desde el minuto cero a jugar, y todo fluye porque me parece que es algo tan bonito y que en algún momento se tiene que experimentar. La verdad es que es nuevo, con nuevas caras, pero siempre con el hecho de tener a la cantera presente. O sea, somos en total 8 jugadoras de Arroyo de la Luz y las demás son fichajes, pero siempre están presentes el equipo canterano, que es lo que nos hace diferente al resto. Y en un rincón de Extremadura, en un pueblo con nombre de luz, ese gesto se convirtió en historia colectiva. Arroyo de la Luz. Tras algunos años de docencia y práctica de voleibol, con su alumnado del Colegio Público Nuestra Señora de la Luz, en Arroyo de la Luz, en 1987 el maestro de Educación Física José Fragoso Lucas decidió que las niñas de Arroyo de la Luz también merecían su espacio en el deporte, que ellas también podían entrenar, competir, viajar, descubrir mundos más allá de la frontera de su pueblo, para complementar su formación integral. Así nació el Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz. El primer desplazamiento que hicimos, como entonces los medios económicos eran escasos, juventudes tenían poco, nos mandaron a hacer concentraciones de equipo para competir. Por ejemplo, la primera que hicimos fue en Broza. En Broza nos encontramos allí y yo vi que las niñas allí nada más que aplaudían a los muchachos, no tenían ningún afán. Y después esa fue la idea que digo, esto no puede ser así, vamos a fomentar a las niñas, y se emplearon como ellas lo suelen hacer, con mucho ardor y muchas ganas, y en ese aspecto, en la Plaza de Toros, recuerdo que jugamos los primeros partidos de voleibol, ¿sabes? La Plaza de Toros de Broza, que yo no sabía que Broza tenía Plaza de Toros, pero fue ese el motivo. Los primeros entrenamientos fueron humildes, en el patio del colegio público, bajo el sol o la lluvia, con material limitado, pero mucha ilusión. Las niñas competían en los juegos escolares, en la categoría alevín, infantil, siempre con la sensación de estar inaugurando un camino nuevo,
de estar rompiendo moldes. No lo sabían entonces, pero estaban sembrando una semilla que crecería hasta convertirse en un símbolo para todo el deporte femenino extremeño y ejemplo para el deporte femenino español. Cuando fui al instituto fue cuando empecé, no había club, éramos unas amigas con don José Fragoso que formó el equipo y así empezamos. Y íbamos a jugar pues, en el instituto, en las escuelas del Pozo, era nuestro campo. Yo, del cariño que me tiene. Del cariño que he sembrado y que he recibido. Perdón. ¿Has sentido querido? Muy querido, excesivamente querido. Y me siento. La construcción del pabellón municipal en 1993 cambió todo. Por primera vez Arroyo de la Luz contaba con un espacio para hacer deporte bajo techo, para practicar voleibol sin temer las inclemencias meteorológicas. Y pronto ocurrió algo histórico. El pabellón se llenaba hasta la bandera para ver jugar a mujeres. La imagen quedó grabada en la memoria de todo un pueblo. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y mayores, todos compartiendo grada, todos y todas animando con orgullo a un equipo femenino. No era un lleno para ver un equipo masculino, no. Era un lleno para ver a niñas y mujeres arroyanas defendiendo su camiseta, su escudo, en su pueblo. Aquel momento fue mucho más que un partido. Fue un punto de inflexión cultural y social, un testimonio de que el deporte femenino podía arrastrar multitudes, podía emocionar y podía convertirse en un referente de identidad colectiva. Nosotros jugábamos en pista de hormigón y aquí llegabas y jugamos cuando ya empecé a jugar en el 2015, que retomé otra vez. Vamos, no he estado desvinculado nunca, porque después de dejar de jugar fui árbitro, después fui entrenadora en el club, después en la directiva y después ya jugué en el equipo de segunda que teníamos. Y la verdad es que la diferencia del pabellón era abismal. Simplemente el tirarte, que te podías tirar y no te hacías heridas, o sea que eso era una maravilla. El entrenar sin el pabellón era horroroso porque los balones se mojaban y un balón de estos mojados pesaban y luego no había continuidad en el entrenamiento porque los balones se te iban, era horroroso. Y luego aire, viento, lluvia, bueno, cuando llovía nos metíamos para adentro, pero los días unas veces eran tiempos horrorosos, pero el momento que nace el pabellón, que se hace el pabellón, la cosa cambió 180 grados, se prospera más, se empieza ya la gente a especializar, esta la vamos a hacer colocadora, porque tal, esta es más alta ahí de rematadora, esta tal, distinto, o sea que la gente fue prosperando, pero damos gracias que las condiciones para entrenar variaron. Pero nada de todo aquello habría sido posible sin la afición. Las gradas del pabellón municipal se convirtieron en un símbolo del alma de Arroyo de la Luz. Allí, junto a madres y padres, familiares y amigas de las jugadoras, se reunía un pueblo entero, que aunque al principio no conocía bien todas las reglas del voleibol, aprendió pronto a amar este bello deporte. Con el paso de los años, aquella afición se volvió experta, comentaba jugadas, discutía tácticas, entendía los saques, las rotaciones, las recepciones. Más que un público, era una gran familia que acompañaba a las chicas dentro y fuera de casa, llenando los pabellones rivales de color, energía y orgullo arroyano. De esa grada surgió una peña fiel, incansable, que nunca dudó en apoyar al equipo en los momentos difíciles, que celebró cada victoria como si fuera propia y que supo mantener encendida la llama del voleibol cuando más falta hacía. Esa comunión entre jugadoras, familias y pueblo fue tan decisiva como los entrenamientos o los títulos. Porque el Extremadura Arroyo no fue solo un equipo. Ha sido el reflejo de una comunidad unida, solidaria, que ha encontrado en el deporte una forma de expresar quién es y qué quiere ser. Gracias a su afición, Arroyo de la Luz convirtió cada partido en una fiesta y cada temporada en una lección de compromiso colectivo.
Hombre, el apoyo de la grada es un jugador más a añadir, ¿eh? Eso es fundamental. Un equipo no solamente es los que están abajo, sino que ellos vean que en la grada les siguen la familia, los amigos, un vecino que conocen, y entonces eso es un apoyo muy grande y bueno, pues una maravilla, ¿no? Que veas tú que están jugando y que les está resultando, pues eso, que puedan compartir sus éxitos, o incluso cuando han tenido un mal partido, pues que desde las gradas se le dé un aplauso y se le diga, venga, ánimo, que en el siguiente lo conseguimos, ¿no? Eso es muy importante también. Que sigan apoyándonos siempre, tanto dentro como fuera de la pista, que muchas veces gracias a ellos ganamos muchos partidos y que gracias por acoger también a las personas tanto de casa como las de fuera, porque de verdad toda la gente de fuera me habla súper bien de la gente del pueblo y eso es una gran satisfacción, ser del pueblo y que la gente de fuera te hable bien de ellas. En los casi 39 años transcurridos desde su fundación, el club ha formado a miles de niñas y jóvenes arroyanas siguiendo su modelo de educación integral, más allá de lo puramente deportivo. Las jugadoras aprendieron a entrenar, a competir, a esforzarse, pero también a respetar personas y materiales, a convivir y compartir experiencias, a creer en la igualdad como seña de identidad, sin olvidar su educación académica o su formación en salud, base para su vida futura. El voleibol en Arroyo de la Luz ha sido sobre todo una escuela de valores, con un fin fundamental: avanzar hasta donde las niñas arroyanas quisieran llegar. Una escuela donde la disciplina se combina con la ilusión, donde la victoria sabe a esfuerzo y el error y la derrota se convierten en aprendizaje. Una escuela de voleibol que ha demostrado que el deporte es una de las herramientas más poderosas de transformación social. Es muchísimo. Pues mi entorno, amistades, muchísimas. El saber compartir. Yo trabajo en una oficina grande y yo siempre digo que el jugar en un equipo grande, sabes compartir, no haces un deporte individual, y a mí eso en mi día a día del trabajo me vale, porque me considero una persona que sé compartir mucho en el día del trabajo. Luego, amistades, no te hablo. Para mí, mis amistades del vóley son un gran apoyo. Y bueno, pues ahí seguimos. Y nada, para mí es una salida, una distracción. Bueno, sigo a día de hoy, por algo será. Pues la verdad es que tengo una anécdota de mi abuela, que era la que siempre, porque además nosotros entrenábamos a las 9 de la noche o algo así, cuando nuestro entrenador podía, Juan Cis, que venía de trabajar y era muy tarde. Y mi abuela siempre decía a mi madre, pero ¿cómo dejas a la niña por ahí en un deporte de hombres? Entonces tan tarde, ay, yo no podría. O sea que era, bueno, mis padres bien, no es como ahora que van a todos los partidos y tal, mis padres podrían haberme ido a ver a un partido, quizás me han ido a ver más cuando ha sido mayor que ahora de joven, que no iban. El deporte lleva consigo todos los valores que se pueda dar en la vida, en la sociedad. Yo creo que el deporte recoge una parcela de todos y cada uno de ellos. El respeto, compañerismo, responsabilidad, todo eso que se trabaja como valores en la escuela, si lo trasladas al deporte, es que es un calco uno de otro, porque no se concibe uno sin ello. Entonces yo creo que ahí tenemos mucha escuela ganado. Cuando las niñas están formando parte de un equipo, en concreto en el voleibol Arroyo, es una maravilla, porque saben mucho lo que es el respetar, el ayudar, el comprender al compañero, ver cuáles son sus necesidades. Todo eso es fundamental en el deporte, y en la escuela pues también. A mí me aporta muchísima energía, para mí es una fuente de despeje. Yo vengo aquí con muchísimas ganas, con mis compañeras, para mí lo es todo, la verdad. Llevo muchísimos años y lo adoro, no sé cuándo despegarme de él. Los valores de la escuela, unidos a los valores del deporte, hacen que el carácter de un deportista, la formación de un deportista, sea ideal para las empresas, sea ideal para el desarrollo de sus trabajos profesionales en la vida. La constancia, el respeto,
el orden, el trabajo en equipo, la modulación personal, la motivación, la superación, todos esos valores se unifican en el trabajo deportivo y hacen que la formación integral de cada una de esas jugadoras de Arroyo de la Luz que ha jugado sean verdaderas, digamos, profesionales en cada uno de sus trabajos, y creo que, bueno, es importante reseñar que todas las niñas que pasaron por el equipo, o casi todas las niñas, siempre compatibilizaron bien los estudios de instituto o de carrera, o bien con trabajos laborales, que dice mucho realmente de la formación de estas jugadoras. Y los logros no tardaron en llegar. En la base, el club encadenó campeonatos de Extremadura en categorías alevín, infantil, cadete y juvenil. En el año 2000 llegó a la primera gran gesta nacional, medalla de bronce en el Campeonato de España Infantil. En el año 2002 la confirmación Subcampeonato de España Infantil, un éxito que situaba a Arroyo de la Luz en el mapa del voleibol español. Pero el crecimiento fue imparable. En la temporada 2002-2003 el equipo senior autonómico logró el ascenso a Primera Nacional. En el 2008 nuevo salto, ascenso a la Liga F, la tercera categoría nacional. En el 2010 el club consiguió llegar a Superliga 2, categoría semiprofesional, la segunda categoría nacional. Y en el 2013 la gran hazaña, ascenso a la Superliga, la máxima categoría del voleibol nacional, del voleibol en España. Yo creo que todos los éxitos que tiene este club, bueno, aquí estamos viendo todos los trofeos que hay, pero en el colegio público cuando entras hay dos vitrinas, derecha e izquierda, que están llenas de trofeos. Por supuesto que hay otros deportes, ¿no?, de haber hecho también campeonatos de fútbol y demás, o de atletismo, pero la mayoría son de vóley y que llevan el sello del Colegio Público Nuestra Señora de la Luz. Y la continuidad en el nombre es muy importante, porque es que esto es Club Nuestra Señora de la Luz, entonces es inviable concebir por una parte el club y concebir el colegio, es que están unidos. O sea, no es un concepto separado, es que hay una unión que es muy difícil que se pueda separar nunca. En el 2004 subimos a Primera División y a raíz de ahí, bueno, pues está el equipo donde está. Aquello fue una experiencia inolvidable. Me acuerdo que, bueno, éramos todos gente de jugadoras y compañeras de Arroyo, bueno, de Cáceres también, porque tenemos a Carola, que siempre nos ha continuado, y teníamos una compañera que estaba de Erasmus y vino a reforzarnos ese año, y bueno, aquello fue una experiencia muy bonita, una gran satisfacción, la verdad. Pude hacerlo, este proyecto pude hacerlo con jugadoras que creamos o que se habían creado desde la base, y llegar con esas jugadoras hasta la élite del deporte, y no solo llegar, sino mantenernos durante 4 años allí y seguir manteniendo esa ilusión y ese proyecto que empezó en su día José Fragoso, pues durante todo este tiempo. En la actualidad y como presidente, pues es verlo de otra manera, después de haber vivido esas experiencias en la élite, pues ha sido intentar propiciar que otros entrenadores, otras entrenadoras, otras jugadoras que también han salido de la cantera, puedan seguir viviendo experiencias como han sido la asistencia a Copas Princesa, a fases de ascenso a Superliga. Aquella mañana de mayo, en un pabellón abarrotado, el Extremadura Arroyo derrotó al poderoso Valdebrón de Barcelona, líder imbatido hasta entonces. Casi 1000 personas vibraron con una victoria que hizo historia. Un pueblo de 6.000 habitantes estaba en la élite del voleibol español, compitiendo contra gigantes de ciudades que multiplicaban por miles su población: Madrid, Barcelona, La Coruña, Santander, Gijón, Las Palmas. Era literalmente la épica de David contra Goliat, pero en este caso de mujeres, protagonizada por jóvenes mujeres arroyanas. Pues lo ves muy lejos y de hecho tampoco piensas que puedes llegar a formar parte de un equipo de tu pueblo, donde te has criado toda la vida, y que al final juegue en la máxima categoría nacional. Bueno,
alucinante, alucinante. Y vas viendo que juegas en primera, también estaba la Liga FE estatal, y paso a paso, sin darte cuenta, hay un día, el 20 de abril, yo siempre digo del 90, de 2013, y estamos jugando para ascender. Jugábamos contra Sant Cugat y si ganábamos ese partido 3-0, 3-1, conseguíamos los 3 puntitos, pues Arroyo subiría a la élite y lo conseguimos. Alucinante, alucinante. De hecho, creo que ha sido de los momentos, no sé cómo definirlo, más felices de mi vida. Con una grada a reventar, un público apasionado que se desvivía porque consiguiésemos también esa plaza. Éramos un grupo súper unido y te das cuenta después, cuando estás jugando ya en esa categoría, pues en realidad es que te enfrentas con equipos que dices, ¿cómo puede ser que Arroyo, que tiene 6.000, 7.000 habitantes, esté jugando con equipos tan importantes como puede ser de un Madrid, de un Barça, con una categoría que dice, ole, no, ole. Durante 4 temporadas en Superliga, Arroyo de la Luz disfrutó del espectáculo del voleibol de élite. Un equipo de mujeres dirigido por otro maestro de educación física del Colegio Público Nuestra Señora de la Luz, Adolfo Gómez, consiguió cosas importantes y lo más sorprendente es que de las 14 jugadoras del equipo en aquel momento, 11 eran de la cantera local. Un dato que explica la esencia del club, competir en la máxima categoría nacional sin perder sus raíces, sin renunciar a su identidad de equipo nacido en un colegio público y en un pueblo pequeño. Pues yo empecé con los 7 años a jugar al vóley, bueno, pues con don José Fragoso en el colegio, siempre también en la educación física, y no he parado porque, bueno, algún año hemos dejado, hemos parado, pero he seguido entrenando con Superliga, con juvenil también cuando Judici no tenía equipo, y a fecha de hoy sigo jugando en el equipo máster, o sea que llevo 30 y muchos años jugando. Comencé con 5 años con unas actividades extraescolares que hacían antiguamente y después empecé a escuchar sobre el club de voleibol Arroyo y yo le dije a mis padres, yo necesito apuntarme a ese club, que ahí voy a estar súper bien, que voy a aprender mucho y además Adolfo me ha criado desde pequeña y él siempre me decía que me tenía que apuntar al club. Entonces aproximadamente me apunté con 7 años y pues aproximadamente llevaré unos 15 años más o menos. No todo fueron alegrías. En plena democracia, el club tuvo que denunciar injusticias. Por ejemplo, que los equipos masculinos de voleibol en categorías similares o incluso inferiores recibieran más ayudas económicas públicas que ellas, solo por el hecho de ser mujeres. Esa discriminación fue combatida con firmeza y el club levantó la voz, reivindicó la igualdad y obligó a replantear muchas veces el reparto de esos recursos. Porque la igualdad, como decíamos, no se regala, se conquista, se exige, se defiende cada día. A lo largo de estos años, jugadoras de distintos países decidieron venir a jugar a Arroyo. La primera, la italiana Sara Caballaro, del programa Erasmus en la Universidad de Extremadura. Tras ella llegaron jugadoras procedentes de Brasil, Argentina, Cuba, Hungría, Bulgaria, Colombia y españolas de diferentes comunidades autónomas. Su incorporación elevó el nivel competitivo, enriqueció el proyecto y demostró que el Extremadura Arroyo era capaz de atraer talentos de fuera. Un club nacido en un colegio público de un pueblo extremeño se convirtió poco a poco en un referente deportivo que traspasó fronteras. La trayectoria ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Mejor centro escolar en materia deportiva año 2000, medalla de Arroyo de la Luz 2005, Tenca de Oro de la Mancomunidad Tajo Salor 2007, Joana Rodríguez, capitana del equipo, imagen de la campaña Mujer y Deporte en Extremadura 2008, José Fragoso, galardón al mérito deportivo extremeño 2010, con el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz que puso a una calle arroyana el nombre de José Fragoso. Alba Sánchez, Premio Extremadura del Deporte 2013, Embajadoras de Arroyo de la Luz 2013-2017. Adolfo Gómez, galardón al mérito deportivo 2015, Premio Magnífico 2018 del Museo Extremeño del Deporte. Entidad candidata a la Medalla de Extremadura 2019, Joana Rodríguez, Premio Extremadura del Deporte 2020.
y premio a la mejor entidad autonómica, deporte, igualdad y empresa 2020. Cada premio no es solo un reconocimiento deportivo, es un reconocimiento a una forma de entender el deporte como vehículo de educación, de igualdad y de transformación social. Ya era al final de mi etapa, así como puedo decirlo, a nivel más profesional, entonces era como un premio. En realidad no creo que haya sido porque destacase muchísimo ni nada, sino como toda mi trayectoria. Y yo tengo que agradecérselo, pues el vóley es un deporte de equipo y yo siempre lo he dicho, que yo he sido lo que he sido, pues gracias también a mi equipo, a mi club, a la gente que me ha rodeado y que me ha apoyado. El club, como empezó en las escuelas, fue una cosa pequeña. El crecimiento yo creo que no se lo imaginaba nadie. El llegar a Primera Nacional, o sea, Superliga, eso es un mérito enorme con las jugadoras que había. O sea, jugadoras de pueblo. Porque hubo una buena cantera en aquella época y las jugadoras que habían eran buenas. O sea, eran buenas, les gustaba el deporte, eran muy equipo, entonces eran, no sé, yo creo que fue por eso, por el equipo que hubo. La historia del Extremadura Arroyo Voleibol no puede comprenderse sin recordar su origen, un colegio público. Desde allí, el club heredó sus valores, la educación, la igualdad, la dignidad, el respeto. No se trataba solo de enseñar a jugar, se trataba de enseñar a vivir, a convivir, a crecer en igualdad. Esa ha sido siempre la seña de identidad del club, el motivo por el que ha sido capaz de resistir dificultades y reinventarse una y otra vez. Desde los presidentes del club como José Fragoso o Paco Hurtado, que fueron maestros del colegio, hasta la actual directiva del club, Nina Vallejil, que soy directora del colegio público, y por supuesto su actual presidente y anterior entrenador Adolfo Gómez, que también ha sido maestro del colegio, demuestran el cordón umbilical que une al centro educativo con el proyecto también formativo de niñas y jóvenes que el club representa. El voleibol en Arroyo se ha encarnado no por separado, sino con el pueblo de Arroyo, el pueblo y las autoridades y el colegio. No olvidemos que el colegio siempre se ha volcado en el voleibol. Yo creo que concebir el colegio público y el club voleibol separados es casi imposible, porque ahí se gestó el club voleibol y es una continuidad que siempre ha habido con respecto al escuela deporte, pero el deporte en concreto el voleibol Arroyo. Entonces es muy difícil separarlo. No sé, yo siempre veo como en educación física, que es en la parte en la que más se pone en funcionamiento el deporte en la escuela y en los recreos, las redes de voleibol yo siempre digo que se ponen en la escuela y se juegan en la pista del polideportivo, porque hay una continuidad increíble, o sea, se gesta ahí la cantera. Me encontré un colegio que estaba desnudo en instalaciones deportivas porque solo tenía las pistas, no había vallado ninguno, pero tenía un equipamiento en voleibol completo. Tenía redes de voleibol, tenía balones de voleibol y bueno, se notaba que el profesor que había estado antes y al que yo sustituía, José Fragoso, pues había trabajado esta materia dentro de sus clases. Al inicio de la temporada 2004-2005 se produce una reunión del entonces alcalde de Arroyo de la Luz, Santos Horna, y la directiva del club con todos los padres y madres de la jugadora del club en el Centro Social de Arroyo de la Luz, para hacerle llegar el compromiso de la institución municipal, dada la seriedad del proyecto presentado y lo que a partir de ese momento venía: comenzar a jugar en categorías nacionales, en la categoría nacional que comenzaba a diseñar un proyecto nuevo, donde hacían falta más apoyos económicos, empresariales, los apoyos económicos del Ayuntamiento, de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, de la Diputación Provincial de Cáceres, junto al aportado por un grupo de empresarios locales, permitieron afrontar esa primera temporada a nivel nacional y las siguientes. Hoy son la base económica, junto a la cuota de los socios, para afrontar un presupuesto digno, con el que poder competir y mantener a las 100 y pico niñas
que el club tiene cada año. Al proyecto inicial se van uniendo a lo largo de los años empresas también regionales y nacionales. Este año 2025, el alcalde que empujó el proyecto ha sido también nombrado padrino del equipo Nuestra Señora de la Luz. La confluencia de muchas cuestiones, de personas que se conocen, personas que ocupan cargos en el colegio, personas que ocupan cargos en el club, personas que ocupan cargos institucionales. Creo que la confluencia de todo eso, el conocimiento que tienen esas personas unas de otras, hacen en un momento dado que este proyecto femenino, en una época que la mujer no era importante, el deporte lo realizaban solamente hombres, pues se cree en ello. Y el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, tras los éxitos que iban cosechando las niñas en el club, esas niñas del colegio, pone el primer grano de apoyo, y a partir de ahí la consecución de un pabellón para entrenar a cubierto, muchas horas de entrenamiento, técnicos que vienen de Cáceres, gente que se une con muchos conocimientos al proyecto. Yo creo que todo eso ha sido lo que ha propiciado en el tiempo que hayamos vivido esta experiencia increíble, que ha sido la de tener un equipo en lo más alto del deporte español, y un equipo que ahora mismo se mantiene en la segunda categoría y que lucha año tras año por estar en esas primeras posiciones. Hoy, casi 4 décadas después, el voleibol en Arroyo de la Luz es mucho más que un deporte. Es un legado que pertenece a todo un pueblo. Es la demostración de que cuando una comunidad cree en sus mujeres y apuesta por la igualdad, es capaz de transformar la historia. Es el orgullo de haber ayudado a formarse a miles de niñas arroyanas que crecieron sabiendo que su lugar en la cancha era tan legítimo como el de cualquier hombre, y les sirvió para hacerse un lugar en nuestra sociedad, para encontrar un puesto de trabajo en igualdad de condiciones y poder desarrollarse totalmente como mujeres. La igualdad también en el deporte se conquista día a día, y Arroyo de la Luz, con su voleibol femenino, lo ha demostrado al mundo. Lo que significa el club para Arroyo de la Luz es una realidad evidente, con cimientos educativos y de valores aportados desde la escuela pública y conseguidos porque nadie nos explicó que era imposible. Yo ahora estoy jugando en el equipo máster y yo me traigo a mis niñas, que son pequeñitas todavía, pero tengo compañeras que tienen a sus hijas ya en el club jugando, y bueno, es muy bonito cuando hacemos la presentación, vienen con ellas vestidas igual, bueno, y yo creo que van viendo la trayectoria y van viendo que, oye, que cuando hemos jugado por algo será. Habrá de todo, habrá niñas que luego no les guste o que cambien de deporte, porque bueno, todo es respetable. Pero bueno, yo creo que ver el recorrido y la historia del club, entonces yo creo que es importante. Ahora soy mucho más consciente de los éxitos que he conseguido y que hemos conseguido. Cuando estás el día a día jugando y ves cómo vas ascendiendo, lo ves como algo al final se normaliza. Sin embargo, ahora miras atrás e incluso lo envidio. O ves también a las niñas jugando y es que me encantaría que mis hijos al final practicasen ese deporte y nada, animarles a todo ello, porque sinceramente a mí tanto me ha aportado el vóley que quiero que ellos también lo vivan. Yo siempre he estado que tenéis que apuntar al vóley, que tenéis que venir, que os va a encantar. Y la verdad que creo que he sido una influencia para ellos. A partir de ese año que yo estuve el primer año, en 2023,
aproximadamente dando las prácticas en el colegio. Se apuntaron un montón de niños y me alegré un montón de ver que fuera una gran influencia y que, bueno, que al final soy del pueblo y me encantaría que la cantera siguiera creciendo con gente y niñas de aquí. Tremendamente orgulloso de el plan que estamos llevando los 2 últimos años, en el que hemos recuperado un equipo de segunda división, es decir, para que nuestras chicas juveniles jueguen a una determinada categoría, que hemos recuperado a esas mamás que un día nos subieron a primera división nacional y hemos hecho un equipo máster de más de 40 años que se dedica a hacer labor social, se dedica a torneos solidarios, a recaudar dinero para ayuda contra el cáncer, contra las mujeres maltratadas, es decir, a causas sociales importantes. Creo que tener ese concepto de club, ese concepto de servicio a la sociedad, que no sea solo competitivo el equipo de Superliga 2 o la formación de las chicas, yo creo que eso nos da un valor importante frente a la sociedad arroyana y a la sociedad cacereña y extremeña por ende.